Saludos a toda nuestra audiencia de En Familia con Carla y Lori. Aquí estamos una vez más con ustedes presentándoles un tema excelentísimo, muy relevante a toda la población hispana. Y hoy tenemos en este segmento enfatizando viviendo en el suelo americano y de cómo ejercer el derecho de votar con los recursos disponibles. Pues esta es la parte 2 de una primera parte que tuvimos a Brian, nuestro invitado de hoy. Brian, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, muchas gracias por invitarme nuevamente. Y entonces, esto es muy importante y Carla nos va a presentar más a Brian para que tengan una idea de quién es y cómo lo que él dice es relevante porque lo vive. Entonces, Carla, dinos, ¿quién es Brian? Gracias Lori, gracias Brian por estar con nosotros nuevamente. Y me encantaría hacer una reseña biográfica de Brian. Brian Ríos es un puertorriqueño, como Lori, radicado en Texas hace 16 años y ha seguido muy de cerca el fenómeno de la política desde muy temprana edad. Pues eso nos encantó y por eso decidimos que viniera nuevamente para compartir y para aprender de Brian todas sus enseñanzas, ¿no? Y pues comenzando con sus días como estudiante en la Universidad de Puerto Rico hasta ahora, hasta el presente, ha sido director de campaña de un aspirante al Congreso de los Estados Unidos y a Brian le ha fascinado el estudio de las interacciones humanas con relación al ejercicio del poder en el conjunto social, ya sea la familia, la vecindad, la nación o la esfera global. Bienvenido, Brian. Pues, Lori, adelante con las preguntas. Sí, Brian, pues en el segmento anterior, ¿verdad? El que esté escuchando, búsquelo porque es un episodio muy bueno acerca de la concientización, gracias, de la importancia de ejercer el voto, de educarse, de estar desenvuelto en su ciudad, nación, etcétera. Estuvimos claros de que para ejercer el voto hay que ser ciudadano americano, entonces todo ese proceso necesita suceder para ejercer el voto, pero nos encantó cómo, si no es ciudadano todavía y está en ese proceso, cómo también es importante educarse, enterarse y participar de algunas cosas y eventos para ejercer su voz y su voto en unas cosas, y para que cuando suceda que se logre ser ciudadano, pues ya esté de lleno, ya esté enterado para saber cómo ejercer eso y qué decisiones tomar, ¿verdad? Entonces, Brian, ¿cuál es el incentivo para motivar a la población hispana para ser más activos al ejercer nuestro derecho al voto? Que eso se discutió también en parte en el segmento anterior, pero ¿cuál verdaderamente es ese incentivo para motivar a la población hispana a ser más activos? Mira, yo creo que mayor incentivo que el haber tomado la decisión de venir a vivir acá en Estados Unidos y poder disfrutar precisamente de esas libertades que uno se imaginó que iba a tener estando en el país de origen de uno, ya fuera Chile, fuera Argentina, fuera Cuba, República Dominicana, Puerto Rico o México. Yo creo que es importantísimo que si vamos a llegar a este país con la visión de que vamos a disfrutar de una serie de beneficios y de libertades, que conozcamos precisamente cuál es la fuente de esas libertades y esos beneficios. ¿Qué órgano, qué instrumento nos facilita esas libertades? Y si no las sabemos, no las conocemos, entonces, ¿de qué nos sirve? Exactamente, exactamente. Es un buen punto y me encantó el comienzo, Brian, cuando dijiste, si ya te arriesgaste a venir a este país, significa que eres una persona que pues toma retos y pues ahora que estás ya en este país, pues seguir con esas metas y esos retos y seguir averiguando, aprender el idioma, seguir trabajando, involucrarte en tu comunidad, ir a la biblioteca, averiguar qué puedes hacer para saber más de la comunidad donde estás viviendo, ¿no? Eso es muy importante. Claro. Quiero añadir que si llegamos aquí, ¿verdad? Con esa lucha, con los sacrificios que hicimos, ¿verdad? Para disfrutar de unos privilegios y unas libertades, eso viene con responsabilidades. O sea, necesitamos asumir esa responsabilidad para continuar disfrutando de esos privilegios y libertades. Claro, 100%. Con toda libertad, obviamente, viene una serie de responsabilidades y deberes.
no todo es lo que el Estado me puede dar a mí, sino lo que yo pueda dar a cambio. De hecho, Exactamente. fueron palabras célebres del presidente Kennedy durante Kennedy. su inauguración. Él dijo, no preguntes qué puede dar tu país a ti, sino más bien pregúntate qué puedes dar tú a tu país. Y es la Así verdad, es. porque si nos están dando estabilidad, tranquilidad y un trabajo, nosotros también tenemos que dar de vuelta, ¿no? Y ser agradecidos. Definitivamente. Pues ya hablamos en el segmento, en el primero y todo, de nuestra responsabilidad de educarnos, de buscar la información, de encontrarla, ya sea cibernéticamente o en papel, ¿verdad? Impreso. Pero a veces es muy abrumador, Brian. A veces es muy abrumador y hablamos de que debemos buscar los recursos. ¿Qué recursos dicen la verdad? ¿Qué recursos dicen que no es la verdad, lo que no es la verdad? Y por eso, de tantos de estos recursos, ¿cuáles son viables? ¿Cuáles son dignos de confianza de parte nuestra? ¿Y cómo sabemos, ya sea nuestra intuición o qué son cosas que nosotros podemos estar pendientes que nos den esa alerta de que no, eso no es un buen recurso, sí o no? Yo creo que hay una combinación de factores aquí que hay que tomar en consideración. Sí hay unos recursos y unas fuentes que uno espera que sean fidedignas, pero también queda de parte del individuo ejercer juicio para determinar si lo que uno está escuchando o leyendo va a la par con los valores de uno, ¿no? Primero que nada. Así que esa conciencia, o como uno le quiera llamar. Pero tú preguntaste qué recursos. El primer recurso que quiero presentarle a nuestra audiencia es el recurso que mucha gente, desafortunadamente, inclusive gente nativa de aquí, o sea, norteamericanos que son nacidos y criados acá en Estados Unidos, ignoran o simplemente no les interesa o no sé. Se llama la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es Quiero presentar básico, elemental. esta copia que tengo en mis manos. No está en inglés. Lee bien. Está en español. Disponible, traducida en español. Y mira, se lee en una sentadita porque es finitito. Así es que la primera fuente o recurso que yo le quiero invitar a toda persona que me está escuchando, que me está viendo, que nos está escuchando y nos está viendo, es familiarícese con la Constitución de los Estados Unidos, porque esa es la ley suprema de este país y de ahí emanan todas las libertades de las que tanto la gente habla aquí en Estados Unidos y de las que nosotros imaginamos cuando vivíamos en nuestros países de origen, que queríamos venir acá a disfrutar, están todas codificadas en ese documento. Por un grupo de hombres inspirados, ¿verdad? Un grupo de hombres escogidos yo digo por Dios, por la nación, claro. para como redactar ese documento tan importante y esencial que cuando estamos confundidos, ¿verdad? Y no podemos más, podemos simplemente ir, ok, vamos a ver, ¿eso es anticonstitucional o eso es constitucional? Entonces de ahí eso es excelente, eso es la raíz, ese es como quien dice el compás, ¿verdad? El compás, la brujulita que nos va a ayudar entonces a decidir ir de un lado o a otro, escoger este camino, este candidato, este partido u otro. Muy importante, correcto. Gracias por eso. De nada. Sí, toda ley habida y por haber en Estados Unidos tiene que basarse, tiene que emanar de algún derecho o alguna protección provista en esta Constitución. De lo contrario, como tú acabas de mencionar, Lori, sería inconstitucional. De ahí viene precisamente ese refrán. Si no está contemplado dentro del marco de la Constitución de los Estados Unidos, entonces, al quedar fuera, es inconstitucional. Y algo importante es el aprender todo esto, por ejemplo, cuando estudias para la ciudadanía y tienes estas 100 preguntas que te ayudan a conocer más del país, el número de estados y los presidentes y todas estas cosas, pues te ayudan a poder tener hasta una conversación básica con un americano cuando estés sentado con él, ¿no? Y sorprenderlos y decirles, pues, yo también estudié la historia de este país y por eso soy ciudadana. Entonces es tan importante. Hay clases
en diferentes lugares cuando tienes que ejercer la ciudadanía y después para el voto también hay otros lugares que te ayudan y te informan en español, pero hay recursos para poder ir y averiguar. Obviamente los políticos van a hablar, pero lo mejor y les vas a caer bien y van a ser muy simpáticos y van a estar abrazando y dando besos a todo el mundo. Pero es de más allá el que tienes que ver. ¿Qué es lo que me está ofreciendo? ¿Va con mis principios? ¿Va con mis valores? ¿Va con las cosas que yo quiero para mi familia y para el futuro de este país, con mi familia incluida? Son temas muy complejos. Sí. En mi país hay como 16 o 17 partidos políticos para un país que tiene como 15 millones de habitantes. Cuando vine acá y dije, 2 partidos políticos, me parecía tan raro. Sorprendente, ¿verdad? Pues sí, y pues te ayuda porque cuando estás en un país que votas un porcentaje pequeño por aquí y otro porcentaje por acá por otro partido político, pues no gana nadie. Entonces, me hace sentido el saber que hay 2 partidos políticos y independientes para poder saber qué es lo que se asemeja a ti con tus creencias, ¿no? Claro, claro. El fenómeno de los 2 partidos en este país es reciente, sabrás. Cuando se organizó el país originalmente en el 1776 y luego cuando se escribió la Constitución y se ratificó, había una variedad de partidos políticos, de hecho. Oh. Hubo diferentes candidatos, diferentes presidentes. Yo te diría que dentro de los primeros 10 presidentes de acá de Estados Unidos, venían de diferentes partidos políticos que ni siquiera tenían los nombres de los partidos que conocemos modernos hoy acá en Estados Unidos, entiéndase el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Así es que ¿Pero se simplificó a propósito o también se votó para ese No, resultado? yo creo que simplemente con el pasar del tiempo, los diferentes partidos que tenían encontraban que tenían ciertas cosas más en común que tenían diferentes, y entonces decidieron prácticamente conglomerarlas, y esa es la palabra, esa diferencia. Sí, entonces básicamente el fenómeno de tener 2 partidos principales, porque hay más partidos en Estados Unidos, lo que pasa es que uno no oye mucho de ellos, pero los 2 partidos que usualmente compiten en las elecciones son el Partido Demócrata y el Partido Republicano, pero eso ha sido de unos 150 años para acá nada más, o sea, eso es reciente. Ok. Entonces, ¿cómo, Brian, podemos entonces concientizar a nuestros amigos y familiares? Además de esto que está pasando aquí ahora, que esta es nuestra manera de concientizar, pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Qué es tu consejo? Si alguna vez ustedes han viajado en un avión y prestan atención al pequeño show que montan las azafatas cuando le están dando las instrucciones de seguridad antes de que el avión despegue, una de las cosas que siempre me ha resaltado a mí es que instruyen a los pasajeros que, por ejemplo, si hay un cambio en la presión de la cabina o algo así, y bajan las máscaras automáticamente, esas máscaras de oxígeno, lo primero que te dicen es póntela tú primero y luego asegúrate de que tu vecino o quien esté a tu lado te la ponga bien o lo que sea, o pónsela tú. Tenemos que concientizarnos nosotros primero antes de poder hablar a nuestros vecinos, a nuestros familiares al respecto. Así que el primer motivador yo creo que es, nos conviene como individuos adquirir ese conocimiento, y luego en conversación casual uno puede simplemente preguntarle, comenzando en la mesa, comiendo con una familia, ¿qué aprendiste hoy en la escuela? ¿Y qué te pareció eso? ¿Y qué sientes al respecto? ¿Y te gusta? ¿Te agrada? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Y entonces vemos todas estas diferentes vertientes ocurrir, y de ahí podemos salir de la casa a nuestros vecinos, compañeros de trabajo y así sucesivamente. Y podemos convertir cualquier conversación, aunque no lo entendamos así, en una conversación política civil. Esa es la clave. Sin terminar en garatas. Sí, no, nosotros confundimos a veces política con contención, y eso es falso. Lo que sucede es que pues los medios, ya sean los medios sociales o la misma prensa, lo que sea, pues últimamente se han dado a la tarea
de equiparar el tener conversaciones políticas o de temas políticos con contención y desacuerdo automáticamente. Mira, no, si se tiene una conversación entre dos adultos de puntos diferentes, podemos al final acordar el estar en desacuerdo y todo quedó y aprendimos cada cual del uno y del otro. Eso es lo que dicen de religión y política. No, no se habla aquí. Pero ¿qué oportunidad se está perdiendo, verdad? De prohibir que eso suceda, porque cosas lindas pueden pasar y el respeto mutuo y de las diferencias es algo que se puede aprender. Perdón, Carla. Tú lo has dicho, Lori, y es lo que iba a mencionar, pues, al menos en mi país hablar de política y de religión es un tabú. Cuando vine a este país, uno de mis hijos ya va al high school y va a estudiar como un elective debate. Y pues estaba pensando, no sé, vale la pena, no vale la pena. Pero yo le decía, si yo hubiera tenido esa oportunidad, pues lo hubiera hecho. Porque debatir, tú puedes, con conocimiento y con causa, puedes tener un debate con alguien que está en completo desacuerdo a lo que tú estás hablando. Claro. Pero es solamente transmitir ideas y tener una conversación de lo más interesante, ¿no? Esas son las ventajas que tienes en un país libre, en un país en el que puedes transmitir tus ideologías y pues decirlas sin problema. Así que yo invito a la gente que primero y antes de hacer eso, se eduque, averigüe, chequee y vea quién es más afín a ellos y después, pues, comenzar a conversar, porque he aprendido mucho de ti, Brian, con todos tus análisis y tus datos, porque son concisos, ¿no? Porque tienes un porcentaje y un número que está indicando esto. Y ahora en el 2020, con este nuevo voto que vamos a tener, pues nos da una nueva oportunidad y esperamos de corazón que los hispanos vayan y voten. Correcto. Yo pienso, cuando estaba Carla diciéndome, se me vino la imagen, yo soy bien visual, la imagen que está flotando por ahí por los medios sociales, etcétera, de dos hombres parados frente a un número 6. De un lado uno ve el número 9, del otro lado uno ve el número 6. Claro. Entonces, o sea, es que hay unas perspectivas diferentes y eso es lo que yo comencé con la palabra mágica que no me salía, concientización, de que esas diferencias nos ayudan a aprender el uno del otro, nos ayudan a aprender de unas perspectivas y unos ángulos que uno no veía, no lo había considerado antes, no los había analizado. Claro. Y quién sabe si en una conversación educada, en una conversación cuerda, tú puedas traer concientización a la otra persona y cosas buenas pueden pasar, porque entonces ahí te lo trajiste al lado tuyo, cualquiera que sea ese lado, viceversa. O lo ayudes a que se sienta más firme en su posición. Exactamente. Todo el asunto de la política, y especialmente entre nosotros los latinoamericanos, recuerdo que en nuestro primer segmento hablamos un poquito sobre la población latinoamericana acá en Estados Unidos. Óigame, estamos al 20% de la población, los latinos. Eso quiere decir que 1 de cada 5 personas a tu alrededor, por lo menos uno de ellos, a menos que seas tú, va a ser latinoamericano. Y yo creo que en el ámbito económico, en el ámbito político, estamos teniendo una presencia y una participación muy buena. Que si podemos mejorar en esa participación, definitivamente, pero ya estamos haciendo, dando unos pasos gigantísimos comparado con unos 20 o 30 años atrás. Mira, para darte un pequeño ejemplo, ustedes saben que a mí me encantan los números. Si vamos a hablar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con política económica en este país. No sé si mucha gente sabe, pero de los últimos 11 o 12 tesoreros de los Estados Unidos, 7 han sido latinas, de hecho, mujeres. Mira cómo él sabe eso. Qué maravilloso. Latinas. La actual, la anterior a ella, o sea, ahí podemos trazar 5 mujeres anterior a la actual que son tesoreras de los Estados Unidos, todas latinas y mujeres.
En el Congreso ya hablamos también un poquito sobre la proporción de la participación, Sí. de cuántos congresistas latinos hay comparado con la cantidad de congresistas que hay, punto. Latinos versus los no latinos. Así que yo creo que el primer paso lo tenemos que dar nosotros individualmente, en nuestros hogares, en nuestra familia, teniendo la importancia de que hay que participar. Y yo creo que el paso número uno, si somos ciudadanos de Estados Unidos, señoras y señores, tenemos que ir a registrarnos para votar. Y eso es tan fácil como entrar a la internet, a la página de internet del condado. Y si uno vive, por ejemplo, en el condado de Tarrant, pues la página de internet de ese condado, de Dallas, de Collin, Denton, etc. Y entonces buscar en esa página donde uno se puede registrar para votar es absolutamente gratis. Las preguntas que hacen son mínimas y a vuelta de correo te llega tu tarjetita electoral con tu información para que tú sepas dónde votar. Pero no solamente eso, hay que también saber quiénes son las personas, los hombres y las mujeres Candidatos. Claro, no solamente los candidatos, sino que los que ya están funcionando como nuestros representantes electorales. Una asignación que un reto que le quiero hacer a la audiencia. Averigüe el nombre de su congresista. Porque me aseguro que si hacemos una encuesta informal, el 90% de la gente no sabe ni siquiera el nombre de su congresista. ¡Wow! Y esta persona nos representa en el Congreso Federal. Yo lo anoté esa asignación porque tengo que hacerla yo misma. Pues esa es una buena pregunta, Brian, porque no solamente vamos a votar, por ejemplo, por presidente y vicepresidente y sabemos los partidos políticos, sino es más en detalle, porque cuando tú vas a votar, no solo tienes un papel, o no solo haces clic a haces un visto a presidente o vicepresidente. Tienes una serie de votaciones, y esos son muy importantes, esos votos, porque están en tu comunidad y depende de qué es lo que ellos quieren hacer, van a beneficiarte a ti o no. Y yo me siento abrumadísima cuando, y súper ignorante, y digo, ¿por qué dejé perder el tiempo y no averigüé más? No hice más investigación yo misma. Cuando tengo la papeleta, le decimos en Puerto Rico, o el boleto, o lo que sea, y yo, wow, ojalá y mi intuición, ojalá yo tuviese aquí una brújula, una bola mágica. Y es el peor sentimiento, porque después tú no vas a querer haber puesto una marca en un lugar donde no debes, si va en contra de tus valores y de lo que tú crees. Y es horrible sentirse así. Sí, esa sensación es abrumadora, pero el peor error que puede cometer alguien que va a ir a las urnas a votar es enterarte o averiguar por quién vas a votar ese día. Segundo reto que voy a darle a la audiencia hoy. Primero es averiguar quién es su congresista, y el segundo, muy fácil. Estamos a 5 meses para que ocurran las elecciones en noviembre 3. Entérese de quiénes van a ser todos los hombres y las mujeres que van a estar en esa papeleta, en ese ballot, como le dicen en inglés. ¿Quiénes son esas personas? Porque ahí van a ser comisionados de correo, ahí va a estar jueces municipales, jueces de distrito, los miembros que van a integrar la junta directiva del school board. Brian, y por eso ahí te interrumpo, porque ahora mismo ¿dónde es un buen lugar donde ver, o sea, un ejemplo de todos esos nombres, un borrador? Tú sabes que hasta hay exámenes de los, si uno va a coger el examen de medicina, el examen de ser abogado, uno puede tomar un examen de práctica. Pues hay algo así donde sea fácil ir a estudiar estos candidatos. Eso es lo que me referí con qué recursos hay. Te tengo buenas noticias y te tengo malas noticias. Cualquier. Las malas. Okay. Las malas es que hay muchas fuentes, hay varias fuentes que te describen quiénes son esas personas, pero las malas noticias es que... Depende del recurso. Son diferentes recursos, exacto, pero puedes irte casi a la segura yendo a la página de internet de tu condado. Ok, eso es, that's fair. Y tenemos esperanza que esto esté en toda la nación, que gente que vive en diferentes estados lo vean. Entonces, en general, en tu condado. Ok, perdón. En mi caso, pues obviamente cuando tienes un candidato van a hablar maravillas de él, ¿no? Y van a decir que hizo esto, hizo el otro.
¿cómo o dónde ir? Porque si tú vas y haces un Google, tal vez pueden tener, dependiendo el partido, van a tener cierta biografía que no es la... ¿Dónde ir? Y ya nos dijiste que podemos ir pues a, a hacer un Google y un research de esa manera, pero ¿cómo saber la información que es cierta y verdadera? Ese es un gran reto, es una excelente pregunta, Carla, gracias por hacerla, pero la realidad del caso es que va a haber de todo un poco allá afuera. Hay algunas organizaciones que se dedican a ser lo más imparciales posible, lo más neutrales posibles a la hora de divulgar información sobre los candidatos. Si me permiten, yo puedo dar una página de internet para que la gente pueda... Claro que sí. ¿Sí? ¿Se puede? Ok. Sí. En una página de internet se llama ballotpedia.com. Oh. Es B de bueno, A, L, L, o sea, Luis, Ballot. Ajá. O, T de Tomás, y entonces pedia, como si fuera enciclopedia, PEDIA.com. Y en ballotpedia.com, ahí entonces por lo general uno busca por estado, uno busca por Perfecto. las diferentes posiciones políticas, Me y ellos encanta. son bastante parciales y te dan hasta el récord de voto de ellos, cuánto llevan en tal o cual posición política, etcétera. Información básica, muy Eso, buena. Me encanta. uno ¿Y entra sabes ahí por qué? y uno busca su condado. Uno busca su Oh, estado, después entonces uno busca la Estado y- política. perdón. Okay. Y algo que pasa cuando hay elecciones, Brian, es que un partido político va a estar desmenuzándolo al otro y va a ver todas las cosas negativas y malas, ciertas o verdades, y es tan incómodo y te quedas cansado ya de escuchar todas estas cosas que tú no sabes si es verdad. Así que muchas gracias por esta información para poder ir y saber qué hay de verdad, ¿no? Porque es confuso. Estoy de acuerdo con Lori. Te sientes abrumado con tanta información. ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? Quieren mi voto y me van a prometer cosas que al final no las van a cumplir. Entonces es importante tener un lugar donde poder ir que sea, pues, ni para el un lado ni para el otro, ¿no? Neutro. Correcto, Ujú. correcto. Y después ahí uno decide, bueno, Brian, esto ha sido otra vez, por segunda vez, encantador, muy informativo, es relevante a lo que está pasando. Gracias por ese enlace, lo vamos a postear donde sea que pongamos este video, ¿verdad, Carla? Así es, así Y es. entonces, Facebook, en YouTube y Instagram y en otros lugares también. Muy bien. así es que no hay excusas con esta información. ¿No? Procuramos añadirle un granito de más a su sabiduría y a la awareness. ¿Cómo se dice awareness? Bueno, vuelvo con la concientización. La curiosidad para saber más, ¿no? Exactamente, Hay para que que estar, no hayan excusas. hay que estar al tanto, definitivamente. No puedo reenfatizar más la importancia de, por lo menos, leer la Constitución. Está disponible en español, lo puedes ordenar online, lo puedes pedir online, en línea, absolutamente gratis. Y hay varias páginas de internet. Lo único que uno tiene que hacer es precisamente entrar en Google, copia gratis, Constitución Estados Unidos. Ya. Y van a aparecer varios recursos. Asegúrense de que le garanticen de que le van a enviar una copia gratis, porque hay algunas organizaciones por ahí que luego te dicen que te van a enviar algo gratis, pero te piden no sé qué, bla, bla, bla. Envío, algo así. Sí, sí, exacto. Usted asegúrese, mire, en la biblioteca, donde quiera. Y no es que están posteados, hay que se pueden leer online, no sabes si está. También, claro que Sí, sí, hay me varias imagino que está esa aplicaciones. opción. Correcto, hay varias aplicaciones que uno puede descargar para su teléfono móvil, en las cuales puedes accesar la Constitución directamente para que la tengas a la mano ya listo. Pero yo creo que, mira, el mejor consejo que yo puedo dar de todos hoy, nosotros los latinoamericanos somos un pueblo de mucha fe, y yo puedo estar bien, bueno, casi seguro al 100% de que en cada casa de familia latinoamericana hay una copia de la Biblia. Estaba pensando justo en esto. Pero si la palabra de Dios es la ley bajo la cual guiamos nuestra vida espiritual, ¿por qué no tenemos una copia de la Constitución en nuestra casa tampoco?
o también debo decir. O sea, deben de estar ahí a la par, ¿no? De acuerdo a los pensamientos de cada uno, pero mire, usted llegó a este país, quiere progresar, quiere echar hacia adelante. Este país no es perfecto, tiene muchas fallas, pero usted decidió venir aquí. Entonces, si quiere disfrutar de esas libertades, si quiere estar al tanto de esas libertades, vaya a la fuente primaria de esas libertades, la Constitución de los Estados Unidos. Lo voy a repetir una y otra vez. Así. Ahí está el reto. Ahí está el énfasis, el énfasis. Te agradecemos mucho, Brian, por compartir, y lo voy a hacer. Voy a pedir la Constitución de los Estados Unidos y a tenerla aquí en casa. Yo creo que es parte de vivir en este país. Claro. Mil gracias por todas tus enseñanzas y por toda tu sabiduría en esto. Definitivamente, un secreto que les quiero compartir. De hecho, la traducción en español es más fácil de entender que la propia en el idioma original en inglés, por el tipo de inglés que se usaba en el siglo XVIII. Las traducciones que han hecho en español han sido fabulosas y son claras, concisas. Yo voy a la versión en español a clarificar algo que leí en la Constitución en inglés. Wow, no hay, fantástico. No hay excusas. Otro incentivo, ¿verdad? Para entonces agarrar y leer y educarse. Bueno, Brian, gracias mil. Aquí estamos en familia hablando acerca de la importancia de nuestro derecho a ejercer nuestro voto, educándonos bien y enterándonos bien de las cosas. Entonces, gracias y nos despedimos ahora, Carla. Claro que sí. Muchas gracias en familia con Carla y Lori. Gracias Hasta a ustedes. Luego. Bye.